Bienvenidos amigos, hoy vamos a aprender a jugar Three Ring Circus, este juego que nos trae de Vir a Argentina. Vamos a pasar a la cámara de arriba. Bien, para comenzar a jugar vamos a poner el tablero en el centro de la mesa y vamos a explicar un poquito primeramente el tablero. Arriba tenemos todo lo que son los slots para las cartas, bien, que después voy a pasar a contar qué diferentes tipos de cartas tenemos. Y abajo tenemos lo que es el mapa, bien, el mapa va a estar dividido en 5 regiones, que van a ser Chicago, Indianápolis, Washington, New York y Boston, ¿ok? De acuerdo a la cantidad de jugadores vamos a tener que tapar algunas regiones. Por ejemplo, si somos 2 jugadores, se va a jugar con 3 regiones que van a ser Nueva York, Washington y después podemos elegir entre Indianápolis o Boston. Bien, en el caso que elijamos jugar con Indianápolis, vamos a tapar Boston. Bien, esto se va a tapar. Y en todo caso, Chicago también acá se tapa, bien, porque al ser 2 jugadores vamos a jugar con 3 regiones solamente. Pero ¿qué pasa si queremos jugar con Boston? Bueno, vamos a sacar esta y vamos a tapar lo que es Chicago y Indianápolis. Bien, esto viene así. Viene todo perfecto para que los puedan armar, este rompecabezas. Y que tape las regiones acordes. ¿Ok? Esto va a quedar de esta manera. Y vamos a jugar con estas 3 regiones. En cualquier caso que juguemos a 2 o 3 jugadores, vamos a tener que sacar de esta pila de cartas, que son cartas de objetivos, las ciudades que vamos a tapar. Por ejemplo, si tapamos Chicago, esta carta de Chicago se va a ir. Si tapamos, por ejemplo, a ver, Boston, la carta de Boston, chau. Y acá tenemos la Indianápolis, bien. De acuerdo a la región que tapemos, esas cartas se van a retirar del juego. ¿Ok? Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser que cada jugador va a recibir lo que son todos los componentes de su color. En este caso yo elegí el rojo, donde tenemos carpas, bien, carpitas de funciones. Tenemos lo que es este marcador de fama, que va a ir en el 0. También tenemos nuestra caravana. Y también tenemos nuestro marcador de pedestal, que ahora vamos a pasar a explicar cómo se ubica todo esto. Lo que vamos a tener que colocar son las cartas de objetivos. Tenemos cartas de dinero. El espacio que sigue es un espacio para descarte de las cartas de dinero. Bien. Después tenemos las cartas de entrada. Bien. Vamos a mezclarla también. Y la vamos a dejar en un espacio boca abajo. Ahí. Y vamos a revelar 5 cartas. Bien. Donde tenemos artistas. Y tenemos un espacio acá para descartar también artistas. Lo que vamos a hacer también es tomar estas losetitas de ciudades pequeñas. Bien, la vamos a mezclar y la vamos a colocar boca abajo en el espacio reservado que nos indica. Por ejemplo, acá en Detroit, acá en Indianápolis, en Washington. Esto es al azar, lo ubicamos y listo. Chao. Va a sobrar una que va a ir a la caja. Lo que vamos a hacer también es colocar las cartas de ciudades grandes, que la vamos a mezclar y vamos a colocarlas en los lugares que nos indica. Bien, tenemos otra vez Chicago, Indianápolis, bueno, y vamos colocando hasta que también nos sobre una y esa que nos sobra se va a ir a la caja. Bien, lo que vamos a hacer es colocar la ficha de Caravana Barnum en Boston, ¿ok? Va a comenzar acá, en Boston. Pero si Boston no llega a estar, digamos porque la tapamos, la vamos a ubicar en Nueva York, ¿bien? Aquí. Pero como acá no la tenemos tapada, la vamos a dejar en ese lugar. Cada jugador también va a recibir su tablero personal, donde vamos a tener nuestro pequeño circo y vamos a colocar nuestro pedestal, nuestro marcador de pedestal, en el track, en el puesto número 1. Y para terminar, vamos a repartir una carta de puntuación final, que la vamos a sacar al azar, una carta de entrada, que también la vamos a sacar al azar, y 4 cartas de dinero a cada jugador. Va a empezar el jugador que haya asistido más recientemente a una función de circo. El jugador sentado a la derecha va a tomar la ficha Barnum y la deja delante de él, mostrando la cara de la cartelera. Los jugadores van a alternar turnos en sentido horario. La acción de contratar a un artista consiste en jugar una carta de tu mano para colocarla en un espacio vacío de tu tablero de circo. Cada tablero de circo tiene 15
espacios para colocar cartas. Además, en el margen izquierdo del tablero de circo vamos a disponer de 3 espacios adicionales para las cartas que se puntúan al final de la partida. Estas son las diferentes clases de cartas que tenemos. Por ejemplo, tenemos las cartas de dinero. Son cartas básicas y fáciles de adquirir al actuar en un pueblo. Y pueden ser actuaciones sencillas para añadir a tu espectáculo. También puedes pagar el coste para colocar otros artistas que tengan otro valor. Algunas de las cartas de dinero proporcionan habilidades puntuales que se pueden usar al ofrecer una función. Son las cartas que tienen ese rayito en el medio. Después tenemos las cartas de entradas, que son estas cartas de fondo bordó. Y puedes adquirirlas al actuar en ciudades pequeñas y muestran artistas que te otorgan puntos de fama durante la puntuación final. Además, son necesarias para poder actuar en las grandes ciudades. Luego tenemos las cartas de puntuación final. Bien, estas cartas de puntuación final se van a puntuar al final de la partida, siempre y cuando la hayas bajado en tu tablero personal, bien, que esté colocada de esa manera. Esta carta la vas a ganar cada vez que tapes el símbolo de robar una carta de puntuación final. Por ejemplo, cada vez que yo tape un icono de acá, me va a dar algo o me va a quitar algo. Bien, por ejemplo, si yo tapo el símbolo ese que es de robar una carta de puntuación, lo que voy a hacer es ir al mazo de estas cartas y robar una. ¿Ok? Pero lo que sucede también es que cuando se completa una de estas columnas, lo que va a suceder es que voy a poder colocar una carta de puntuación final acá a los costados. Es la única manera que tengo para que estas cartas vayan a este lugar y puntúen al final del juego. Bien, esas son algunas reglas básicas que tenemos con nuestro tablero personal. Bien, vamos a pasar a la primera. Recordemos que en nuestro turno podemos hacer una de 2 acciones. La primera sería contratar a un artista o ofrecer una función. Bien, lo que vamos a hacer entonces es explicar qué sería contratar a un artista. Contratar a un artista nos va a permitir jugar una carta de nuestra mano en nuestro tablero de juego. Por ejemplo, yo puedo jugar esta carta que me vale 4 pesos. Recuerden siempre al lugar más vacío que esté a la izquierda. Podría colocarla acá. Y tendría que pagar esos 4 pesos. Siempre lo tengo que pagar con cartas de dinero. En este caso tengo que pagar 4 y tengo 5. Este 5 se va a un descarte, pero no me da vuelto, ¿ok? Y ahí yo ya tengo jugada esa carta. Esa carta me permite 2 cosas en este caso, que me va a dar un pedestal, lo voy a subir, y si tendría alguna carta que tiene el icono naranja, en este caso si tendría un animal, bien, me daría un pedestal más, bien, yo subiría otro. Y aparte tiene un icono de sombrero que después voy a pasar a explicar qué es lo que hace ese icono en el mapa, ¿ok? Bueno, eso sería contratar un artista. Lo que tenemos que entender también es que las cartas, digamos, en la fila no van a tener que tener el mismo valor y que se van a poner en orden ascendente. Por ejemplo, si yo tengo esa carta jugada ahí y quiero jugar esta carta, no la voy a pagar esta carta porque la carta que le sigue es una carta más alta. Entonces las voy a reacomodar. Esto va a ser así, ¿ok? Eso sí, si yo juego una carta de mayor valor y la ubico acá, solo voy a pagar la diferencia entre la última carta y la anteúltima. Esta carta vale 16 y esta vale 5, la diferencia sería 11, entonces pagaría 11 pesos de mi mano, ¿ok? Y esto se iría al descarte. Siempre se van a acomodar de acuerdo al valor de las cartas. Por ejemplo, yo tengo un 11, la carta de 11 se ubicaría entre medio del 5 y del 16. Bien, entonces se correría y se ubicaría ahí. Vamos a pasar entonces a la acción de ofrecer una función. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cuántos movimientos tenemos. Recuerden que los movimientos estaban dados por la cantidad de trenes que teníamos a la vista en nuestro tablero personal. En este vamos a arrancar, por ejemplo, con 6 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, con mi caravana yo podría hacer mínimo un movimiento y de ahí hacia adelante hasta el límite que es 6 en este caso, o lo que indique tu tablero de juego. Entonces, antes de actuar, primero vamos a tener que movernos a otros pueblos o ciudades y para ello debemos seguir las rutas en el mapa. En cualquier dirección nos podemos mover y el movimiento se divide en pasos. Y cada paso te permite llegar hasta el siguiente pueblo o ciudad. Al moverte debes saltar cualquier pueblo que ya tenga una ficha de circo
y puede saltar cualquier ciudad en la que haya alguna caravana. Por ejemplo, yo tengo 6, voy a moverme 4. 1, 2, 3, 4, ahí. Me voy a parar en Siracusa. Lo que va a suceder ahí es que sí o sí ya voy a colocar una carpa, porque ahí ya ofrecí una función. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poder jugar una carta de mi mano que tenga un rayito. Por ejemplo, yo podría jugar esta carta que tiene un rayito. La voy a dejar en el descarte. Y ese rayito me va a dar 2 cartas de dinero. 1, 2. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, por ofrecer una función en este lugar, me va a dar una carta de dinero. Al tener 3 pueblos adyacentes, lo que va a suceder es que esos pueblos, al no tener función, se van a acercar a donde vos estás haciendo la función y también te van a dar una carta. En este caso, al tener 3 pueblos adyacentes, me va a dar 3 cartas más. Algunas cosas a tener en cuenta es que, por ejemplo, que no podemos tener más de 10 cartas en nuestra mano. 10 sería el tope, ¿ok? Y si al final de tu turno tenés más de 10 cartas, bueno, vas a tener que descartar las cartas en exceso. En cada pueblo solo se puede representar una función por partida. El jugador que ofrezca dicha función va a colocar, como dije recién, una de sus fichas de carpa. Y nadie más ya puede presentar funciones en ese pueblo. Otra función que podemos ofrecer serían las pequeñas ciudades. Bien, las pequeñas ciudades tienen el nombre y tienen como una casita. Está como representada como una casita. Al ofrecer una función entonces en la ciudad pequeña, te va a interesar tener la mayor cantidad de pedestales. Bien, los pedestales, recuerden que eran este track que tenemos acá, lo más hacia arriba posible. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar. Porque, por ejemplo, yo voy a ofrecer acá en Providencia. Bien, Providencia, yo vengo acá y sería este track. Si yo tengo, por ejemplo, mi pedestal. Por ejemplo, si yo tengo mi pedestal en el nivel 7, ¿ok? Lo que voy a poner es una carpita en el 7. Providencia no tiene 7, tiene 6 y 8. En este caso le voy a tener que poner en el 6. Bien, lo que me indica es que ese lugar me va a dar o 2 cartas de tickets, que son esta acá arriba que tienen los artistas especiales, o 3 puntos de fama. Vos elegís qué es lo que querés. Si elegís cartas, va a poder elegir las 2 de acá, o las 2 del mazo, o una y una, como vos quieras. Evidentemente las que están acá arriba son las que te van a servir muchas veces y ahora te voy a explicar por qué. Porque la próxima función que podemos hacer sería en las grandes ciudades. Por ejemplo, en New York. Bien. Por ejemplo, esta carta de Nueva York me pide que tengamos un artista número 9. No que lo tengamos en la mano, sino que ya lo tengamos en nuestra zona de juego. Bien, en nuestro tablero personal jugado de ese artista. Si llegamos a tenerlo, nos va a dar 6 puntos de victoria. Pero si a nuestra izquierda tenemos un artista que es un animal, en este caso que tenga el escudito naranja, nos va a dar 4 puntos. Y adicionalmente si tenemos un artista más a la derecha que sea de color verde, bien, me va a dar 5 puntos más adicionales. Aparte, por llegar primero, voy a poder colocar mi carpita en el primer lugar que me va a dar 3 puntitos de victoria. Bien, en este caso si tuviéramos todo lo que nos pide la carta, nos daría 18 puntos de victoria. Entonces esas serían las 3 funciones que podemos ofrecer. En poblados, que serían estas casitas. Después tenemos las ciudades pequeñas, que serían una casita como más grande. Y de último tenemos las ciudades grandes, que serían como un edificio. ¿Ok? En las ciudades grandes sí o sí tenemos que tener el animal que nos pide. ¿Ok? Sí o sí tenemos que tener el animal que nos pide en el centro. Bien, siempre que hagamos una función, lo que va a suceder es que la caravana Barnum se va a adelantar. Cuando la caravana Barnum llegue a una gran ciudad, en este caso a Chicago, supongamos que no está bloqueada, va a suceder lo siguiente. El jugador que tenga la ficha de Barnum la va a dar vueltas por el lado de las palomitas. Y si esto ocurre en el turno de otro jugador, no hay problema, vamos a seguir jugando. Pero sin volver a mover la caravana Barnum si es que hacen alguna función. Cuando el jugador con la ficha Barnum haya completado su turno, se va a puntuar. Bien, la región en la que se haya detenido la caravana Barnum va a puntuar. Luego la ficha Barnum pasa al jugador de la derecha, una vez que se puntúe. Ahora vamos a pasar a la puntuación. La puntuación va a ser la siguiente. El jugador que haya hecho más funciones en esa ciudad se va a llevar
10 puntos de victoria. El segundo se va a llevar 6 y el tercero se va a llevar solamente 3. Y el cuarto obviamente nada. ¿Qué sucede si hay empates? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a determinar el ganador de acuerdo a quien haya puesto primero una carpa en esta carta. Bien, quien haya hecho la función primero. Si nadie hizo, quien llegó más en las pequeñas ciudades, quien llegó más alto en las funciones. Y si los jugadores empatados solo actuaron en pueblos, va a ganar el desempate el que haya actuado en el pueblo más cercano a la gran ciudad. Y si el empate obviamente persiste, esto se deshace a favor del jugador que tenga una ficha en el pueblo más cercano, en sentido horario por ruta periférica. Bueno, ¿cómo finaliza la partida? De la siguiente manera. Cuando la caravana Barnum, que es esta, llegue al mismo lugar donde comenzó, en este caso sería Boston, se va a terminar la partida. Y ahora deberemos resolver una puntuación final, en la que cada jugador va a ganar puntos de fama adicionales según las cartas de entrada y de puntuación final que tenga en su tablero de circo. El jugador que haya acumulado más puntos de fama va a ser el ganador, y en caso de empate entre los empatados va a ganar el jugador con más fichas de circos en la última región puntuada. Si el empate persiste, vamos a tener que comprobar la penúltima región y así hasta el desempate. Por último, llegamos a la puntuación final. La puntuación final siempre va a estar dada solo en nuestro tablero de juego, bien, porque los puntos que fuimos sumando nos lo dio el tablero central. En este vamos a conseguir todos los puntos finales. Bien, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sumar todos los puntos de fama que tengan arriba nuestros artistas. ¿Ok? Por ejemplo, este tiene 2, este es 5, este tiene 2, más 3 son 5, más 1 6, más 4 10, más 4 14. Bien, lo vamos a subir en el track del tablero de juego. Luego de puntuar los puntos de fama arriba, vamos a pasar por los puntos que tienen abajo. Por ejemplo, los artistas especiales tienen puntos abajo. Bien, vamos a sumar eso también. Y por último pasamos a puntuar las cartas de puntuación final. Y así se juega entonces este Three Ring Circus. La verdad que es una maravilla. Un juego de 1 a 4 jugadores que tiene modo solitario, de 12 años en adelante, con una duración de 80 minutos. Espero que les haya gustado. Esto fue el tutorial de cómo se juega Three Ring Circus.